Los síntomas que acompañan a la ansiedad no son agradables. Los más comunes suelen ser irritabilidad, nerviosismo, falta de concentración, pensamientos rumiativos. También pueden aparecer irritaciones en la piel, desajustes gastrointestinales, taquicardia y mareos. Ya que estamos de regreso en su programa Torre Médica, nuestra sección de mesa de conclusiones. Pero hablar de ansiedad, hablar de depresión son dos cosas que se han vuelto un común denominador por dos razones importantes. Una, porque el fenómeno pandemia trajo por sí solo estados que contemplamos como activadores. Y por otro lado, que la sociedad reconocemos ya que tenemos un sinfín de trastornos psicoafectivos, emocionales, que estamos dispuestos a tratar y a reconocer. La salud mental hoy por hoy se ha convertido, yo le digo, la etapa del 5-2, estrés. ¿Sí? Entonces, esta parte donde el estado emocional se ve afectado, pero la depresión, que fue lo último que dejamos en la sección de entrevista previa, ¿debe tener una condición o un factor activador predisponente para manifestarse? Generalmente sí, ahí podemos identificarlo un poco mejor. Obviamente depende de cada situación y cada familia, pues hay situaciones de personalidad que ayudan o no ayudan, ¿no? Para que se puedan activar, pero generalmente sí empieza, digamos, como el camino hacia la depresión, un evento generalmente externo, es decir, hay ciertas circunstancias, ¿no? Tanto en contextos familiares como en contextos laborales, como a veces en estados de salud, hay ciertas también condiciones de salud que nos van minando y van surgiendo estas posibilidades de que vayamos marcando ese camino hacia la depresión, ¿sabes? Pero entonces, contextualmente, podemos hablar que hay circunstancias familiares en específico, sobre todo duelos, pérdidas, en donde pueden ir marcando este camino en donde es difícil para nosotros, ya sea por personalidad o no, poder superar estas pérdidas, y entonces vamos marcando este camino, ¿no? Hacia la depresión. Hay situaciones laborales también, climas laborales no adecuados, ya sabes, cuando es difícil lidiar, yo tengo la necesidad de ese trabajo, pero ha sido difícil para mí lidiar estas situaciones o estos contextos en donde estoy laborando y no me puedo salir, pero sí estoy ahí y entonces ya no quiero estar, ya sabes, y hay este pleito y entonces va minando poco a poco este camino hacia la depresión. Hay aspectos físicos de salud, tú sabes, la diabetes puede llevar el camino hacia la depresión, tú lo sabes perfecto, este problema con los riñones también, la insuficiencia renal, es muy común que también, ¿no? Porque como desgasta físicamente, ¿sabes? Hay un desgaste real, físico, de repente la sensación de ¿para qué sigo luchando? ¿Para qué me esfuerzo tanto? ¿Para qué ir constantemente al médico? Tomar tantos medicamentos, como esta lucha constante los va decayendo mucho y va permitiendo este camino hacia la depresión. Entonces sí, generalmente sí podemos identificar mucho más claramente detonantes. Fíjate, y esta pregunta iba ligada mucho al razonamiento de que muchas de las veces en nuestro ámbito clínico el paciente viene reclamando un manejo integral. El que lo referencies a otro especialista o a un manejo psicoterapéutico, al paciente de repente le refleja una condición en la que siente que tú lo estás dejando a él y te pide a ti como profesional del área de la salud, en este caso tu servidor de la salud renal, que le des un manejo diferente, Vero. Y hablo mucho de esto porque a veces pasan a una evaluación con Anaí y el paciente se acuesta y siente ese apapacho a veces, porque la parte del apapacho físico y hasta la oscuridad que tiene que darle para hacer la evaluación, le permite al paciente, como no está siendo visto, decir que se siente emocionalmente diferente. Y a veces, cuando suben de regreso al consultorio, te hace un mensaje en SOS, ese paciente trae un estado de depresión per se, porque te hace la pregunta, ¿estoy muy mal? Porque estoy pasando por un cuadro de depresión, y a veces el etiquetarlo médicamente de la mano de una insuficiencia renal, una hipertensión, una diabetes descontrolada, el paciente se reconoce con una condición de depresión, pero te pide el grito desesperado, ¿sí? Y me acuerdo mucho de ese libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, donde la depresión es un trastorno que a veces no nos damos cuenta a tiempo y no tratamos médicamente. Yo sé que
Hoy un sinfín de antidepresivos de nuevas familias no requieren un control farmacológico y eso nos ha dado como que cierta facultad a algunos especialistas, Vero, de empezar tratamientos a veces de forma empírica, sin hacer un test, pero que el paciente a los 2 o 3 meses que regresa a la consulta te das cuenta de que el escenario bioquímico del que hablábamos en la segunda entrevista es diferente. Es diferente. Sí, definitivamente. ¿Qué sucedió? Y el paciente te dice, es que la pastilla de la felicidad se hizo latente. Y a veces con los nombres comerciales, con la gente que no los conocía una vez, pero se los diste de una manera, ¿cómo te lo digo? Hasta un poquito disfrazado. Y se lo diste para un manejo de una neuropatía, porque algunos de los medicamentos antidepresivos tienen un segundo esquema de manejo, y al paciente le das una alternativa diferente y resulta que para lo que le dijiste que era el manejo del paciente te permite manejarle también la depresión. Te das cuenta que la respuesta del paciente era un trastorno bioquímico de fondo y que la depresión, que casi lo llevaba a tomar la decisión de abrirle al catéter y desangrarse, porque estaba tan desesperado en su condición y en su contexto, te permite darle un abordaje distinto. Pero a ti como clínica en la parte de la salud mental, ¿qué es con lo primero que de alguna manera te encuentras con el paciente que tiene un deseo inminente de muerte? Mira, cuando estamos pensando, cuando ya pasamos a esa etapa, yo lo que veo como característica general es que la vida en sí, vivir, deja de tener sentido. Es decir, no es que desee morir necesariamente o que esté pensando en morirme, sino que vivir ya no tiene sentido. No sé si me explico. Sí, claro. Y entonces, como ya no tengo esa fuerza de como, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué sigo luchando? Porque ustedes saben, todos sabemos, ¿no? Vivir es un esfuerzo constante, ¿no? O sea, estar en esta lucha constante. Tiene momentos maravillosos y también tiene momentos difíciles. Entonces, cuando esa lucha, cuando vivir ya no tiene sentido, es decir, como, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué seguir enfrentando ciertas cosas? Entonces ahí es donde empiezan a pensar, empiezan a idear una manera diferente, ¿no? De dejar de vivir, que lo manejaría yo más bien así. Yo generalmente como lo afronto, como lo manejo es así. No es tanto a que quieran morir per se, es que la vida ya no tiene mucho sentido, ¿sabes? Y entonces desde este punto sí estamos hablando de una presión ya, probablemente ya crónica, ¿no? O en un esfuerzo, o que el diagnóstico o algunas creencias que se tienen acerca de ciertas cosas que están sucediendo es tan drástica que les asusta mucho. Por ejemplo, una enfermedad crónica, ¿no? En donde sabes que si ya tengo este diagnóstico, de aquí para siempre tengo que vivir ciertas condiciones, ¿sabes? Y tengo que afrontar ciertas condiciones de aquí a lo que resta de mi vida. Y entonces, ese hecho por sí mismo muchas veces me asusta lo suficiente. Tengo una creencia específica de cómo es vivir enfermo. Me tocó que mi abuelo o mi tía, ¿no? Le pasó algo similar, obviamente en una época diferente a lo mejor a lo que ahorita se tiene, y entonces lo vivió muy mal y tengo como ese recuerdo y esa experiencia o como lo que platicaban mis papás, ¿no? Acerca de eso. Y entonces todo eso dice, no, como para qué le sigo, ¿no? Mejor ya, ¿cómo va? Pero entonces eso es lo que debemos de nosotros llegar a afrontar, detectar, determinar qué es específicamente lo que le está llevando a una persona pensar en tomar una decisión diferente, ¿sí? Esa parte, fíjate, y en ese contexto lo manejamos en la entrevista, en la sección donde salimos en Torre Médica a buscar quién. La gente dice, es que me salí de sí y vi de alguna manera una condición totalmente diferente, y entiendo que abordar de manera temprana la depresión puede cambiar, porque el encontrarle sentido a la vida para nosotros es atender de manera oportuna una depresión, puede cambiar mucho el pronóstico. Sí. Y vamos a ir a la sección de glosario médico con Lalo y con Javier, que nos platican un poquito más a detalle, y te agradecemos de alguna manera la entrevista que nos hiciste favor de compartir hoy tan a detalle, y que estoy convencido de que la depresión
atendida, manejada de manera oportuna, le cambia el pronóstico a la vida y le da sentido el medicarnos a tiempo. Sí, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Continuamos. Gracias. Seguimos con más en Tor Médica, su programa de especialidades. Seguimos en esta sección titulada Lo que quisieron decir o el glosario médico, y tengo el gusto de estar acompañando a Javier Martínez. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Lalo, ¿cómo está? Muy feliz de estar aquí nuevamente. Muy bien, muy contento. Te veo muy contento, muy ávido, con esa energía, ese dinamismo que te caracteriza. Y bueno, hoy platicando ya en temas serios, lo decíamos al principio de este espacio, sobre ansiedad y depresión. Algo que probablemente en algún momento lo hemos vivido. Sin embargo, desafortunadamente, cuando no es acompañado por un especialista o cuando no tomamos cartas en el asunto, ya lo escuchábamos en la entrevista de Toro Urbana, podemos incluso atentar con nuestra vida, ¿no? Y justo la primera palabra, Javi, que queremos compartir con ustedes es suicidio. ¿Qué es el suicidio? Es el acto deliberado de querer terminar con nuestra propia vida, como lo escuchamos en la entrevista, muchas veces de forma inconsciente. Bueno, seguimos con fobia, que la fobia es más que nada un trastorno de ansiedad, del cual se caracteriza por el miedo hacia algo, específicamente hacia alguien o hacia alguna cosa. Esto puede ser detonado por diferentes factores, ya sería como un evento traumático o alguna situación de estrés. Otra de las palabras que queremos compartir con ustedes es la irritabilidad. Es ese acto, ese momento en el que las personas tienen un temperamento muy explosivo, se molestan de cualquier situación, de cualquier cosa. A veces es complejo tratar con ellas. La siguiente palabra sería angustia, que la angustia vendría siendo un sentimiento, una emoción en donde la persona tiene más que nada el miedo al futuro. Se puede identificar cuando, por ejemplo, una persona habla en público, una persona está a punto de presentar un examen importante y este tipo de emociones se pueden manifestar de maneras muy notorias. Se pueden manifestar, por ejemplo, cuando estamos por presentar o se va a presentar el ENARM, ¿no? Por ejemplo, claro. El examen nacional de residencia médica, y que tiene que ver justo con la parte del nerviosismo, ¿no? Esa respuesta emocional natural del cuerpo, del ser humano ante una situación que, si bien no está controlada o no conoce del todo. Bueno, y la última palabra vendría siendo incertidumbre, que más que nada es una emoción o un comportamiento en donde la persona está consciente de que no sabe cuál es la verdad. Puede ser acompañado de diferentes problemas que vendrían siendo el nerviosismo, vendrían siendo el miedo e incluso la ansiedad. Javi, muchísimas gracias. Llegamos al final de esta sección. A usted, Lalo. Muchísimas gracias. Recuerde que todas las semanas tenemos una cita aquí en Torre Médica, su programa de especialidades. Descanse.